Estudios sobre ADN antiguo han revolucionado nuestra comprensión de la evolución humana, permitiendo rastrear los orígenes y migraciones de poblaciones a lo largo de decenas de miles de años. Tener un ADN antiguo se refiere a poseer linajes genéticos que se han mantenido relativamente inalterados o poco mezclados con otras poblaciones humanas durante largos periodos de tiempo. Estas poblaciones han conservado características genéticas ancestrales debido a su aislamiento geográfico-cultural, y su ADN puede reflejar una conexión directa con los primeros seres humanos modernos que surgieron y se dispersaron fuera de África hace decenas de miles de años. Estos grupos son: número 1. Los San. En África Austral, los San, también conocidos como los Khoisan, son uno de los grupos, si no el grupo humano más antiguo genéticamente, con estudios que sugieren que sus linajes se separaron de otros humanos modernos hace aproximadamente 100.000 años. Esta diversidad genética se ha mantenido en parte gracias a su aislamiento relativo en África Austral. Los San tienen una variabilidad genética mayor que la mayoría de las poblaciones humanas, lo que indica que han estado presentes durante un periodo extremadamente largo de la historia humana sin manifestar cambios significativos en su genotipo y fenotipo. Tradicionalmente, los San eran cazadores-recolectores que habitaban en el desierto del Kalahari y otras partes de África Austral. Sus habilidades de supervivencia en ambientes áridos son legendarias, y su forma de vida refleja prácticas que datan de miles de años. Culturalmente, sus lenguas Khoisan son únicas por sus sonidos de clics, lo que puede ser un rasgo lingüístico muy antiguo. You are all here to come and learn these clicks. A pesar de su antigüedad genética, los San han sufrido de desplazamientos y presiones desde la colonización europea, también desde el periodo de la expansión bantú, que ha afectado en alguna manera su forma de vida tradicional, pero que aún hoy en día se conserva en gran parte. 2. Los pigmeos. En África Central, los pigmeos son un grupo de cazadores-recolectores. Viven en las selvas tropicales de África Central, Mbuti y Baka. Tienen linajes que se separaron del resto de los humanos modernos hace entre 60.000 y 70.000 años. Genéticamente tiene una alta diversidad, pero al igual que los San, ha mantenido su herencia genética ancestral debido a su aislamiento geográfico y cultural. Estudios recientes han encontrado genes adaptativos relacionados con su baja estatura, lo que podría estar relacionado con la vida en entornos densos y húmedos como las selvas tropicales. Estos genes han sido seleccionados a lo largo de milenios para mejorar su eficiencia energética en entornos con limitados recursos alimenticios. Los pigmeos dependen tradicionalmente de la caza y la recolección. Sus habilidades para moverse rápidamente a través de la densa selva son excepcionales. Aunque algunos grupos han sido influenciados por la modernización, muchos aún viven en comunidades relativamente aisladas. Número 3. Los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos son uno de los grupos más antiguos fuera de África, habiéndose separado de otras poblaciones humanas hace aproximadamente entre 50.000 a 65.000 años, cuando migraron a Sahul, que es como se conoce a la isla de Australia. Su aislamiento geográfico en el continente australiano ha permitido la conservación de un linaje genético antiguo, que ha sido objeto de numerosos estudios genéticos. Los estudios genéticos han demostrado que los aborígenes australianos también llevan trazas de ADN de denisovanos, una especie arcaica de homínidos que se cruzaron con los ancestros humanos de las poblaciones de Asia y Oceanía. La evolución ha llevado a adaptaciones específicas en los aborígenes australianos para vivir en entornos áridos y con altas temperaturas. Estas incluyen genes que afectan la regulación del calor corporal y la capacidad de almacenar grasa. Sus genes también muestran una selección natural para resistir enfermedades endémicas y para sobrevivir en condiciones de escasez de agua. Los aborígenes australianos mantienen una conexión espiritual y cultural profunda con la Tierra. Se refleja en su concepto del tiempo del sueño, una cosmología rica que explica la creación del mundo y las leyes de la vida. El arte rupestre aborigen australiano es considerado uno de los más antiguos y perdurables del mundo, con algunas obras que datan de hace más de 40.000 años. A pesar de los desafíos de la colonización, muchos aborígenes continúan practicando sus tradiciones, incluyendo la caza, recolección y su vida ceremonial. Número 4. Pueblos indígenas de Papúa Nueva Guinea. Estos pueblos también tienen linajes genéticos muy antiguos, habiéndose separado de otras poblaciones hace más de 50.000 años. Los habitantes de Papúa Nueva Guinea tienen una mezcla genética que incluye un porcentaje significativo de ADN denisovano,
lo que indica que sus ancestros se cruzaron con estos homínidos arcaicos durante su migración por Asia. A pesar de su proximidad geográfica a Australia, los estudios genéticos muestran que han mantenido un grado de aislamiento genético significativo, lo que ha resultado en características genéticas únicas. Los papúes son conocidos por su agricultura basada en tubérculos y por su sistema de cultivo en terrazas que se desarrolló hace miles de años de manera independiente. Esto lo convierte en uno de los primeros grupos en practicar la agricultura. Culturalmente son increíblemente diversos, con más de 800 lenguas habladas en el país, lo que refleja el aislamiento geográfico y la fragmentación tribal que caracteriza a Papúa Nueva Guinea. Número 5. Los andamaneses de la isla Andamán de la India. Los andamaneses son una población aislada en las Islas Andamán, en el Océano Índico. Se cree que descienden de los primeros humanos que migraron de África hace más de 30.000 a 40.000 años. Han mantenido un alto grado de aislamiento, lo que les ha permitido conservar linajes genéticos únicos y costumbres ancestrales. Los grupos como los sentineleses, cuyos ancestros llegaron a la isla homónima hace casi más de 60.000 años, no han tenido contacto significativo con el mundo exterior, lo que ha preservado su linaje genético durante milenios. Su aspecto es muy similar al de los africanos subsaharianos, diferenciándose de los demás grupos del subcontinente indio. Son cazadores-recolectores que dependen de los recursos marinos y terrestres de las islas. La pesca, la caza de cerdos salvajes y la recolección de frutos son pilares de su subsistencia. Culturalmente viven en pequeños grupos nómadas, con una estructura social simple, pero altamente efectiva para su entorno. Número 6. Los negritos de Filipinas. Los negritos son un término que se utiliza para referirse a varios grupos indígenas de pequeña estatura y con piel oscura que viven en distintas partes del asiático, principalmente en Filipinas, pero también en Malasia, Tailandia y en otras islas aledañas. En Filipinas, algunos de los grupos más conocidos incluyen a los Aeta, a los Acta, Ti, Batak y Mamangua, entre otros. Estos grupos son culturalmente distintos y habitan principalmente en las áreas montañosas y boscosas de las islas. El origen de los negritos filipinos se remonta a las primeras migraciones fuera de África. Se cree que sus ancestros fueron algunos de los primeros humanos modernos en poblar el sudeste asiático y las islas de Oceanía hace aproximadamente entre 30.000 y 40.000 años. Un estudio de 2013 sobre el ADN de los negritos filipinos reveló que estos grupos tienen entre un 2 a un 4% de ADN denisovano. Los grupos humanos representan algunos de los linajes genéticos más antiguos del planeta, ofreciendo una ventana a la historia evolutiva de nuestra especie. Sus características genéticas, modos de vida y adaptaciones al entorno nos permiten entender mejor la diversidad humana y cómo nuestras poblaciones se han desarrollado y diferenciado a lo largo de milenios. El ADN antiguo y moderno de estos grupos sigue siendo objeto de estudio para desentrañar más secretos sobre la historia humana.